¿Sabías que el Infonavit recientemente ha publicado un criterio respecto de la reforma de febrero de 2025, donde pretende aclarar cuál es la aplicación al descuento de las amortizaciones en aquellos trabajadores que tienen ausencias e incapacidades? Si quieres saber cuál es el aspecto práctico de este criterio, quédate porque este video te interesa. ¿Qué tal, amigos? Te saluda tu amigo el licenciado Ramos, experto en seguridad social. Efectivamente, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un criterio que se publicó recientemente, bueno, se dio a conocer recientemente por parte del Infonavit. Aquellos que son seguidores de nuestro canal saben que hace algunos días subimos una cápsula donde abordábamos la problemática de la reforma que se publicó el 21 de febrero, en donde se modifica el artículo 29 de la ley del Infonavit, en donde, bueno, pues básicamente se establece como cambio que el Infonavit establece que todos aquellos trabajadores que tengan un crédito pues anterior a la reforma, si tenían ausencias o incapacidades, digamos que pues no habría descuento ni entero, y que bueno, pues el cambio que tuvo la reforma es que establece el Infonavit que no se suspenderán, en este caso, el entero de los descuentos eh, en aquellos casos donde los trabajadores tengan ausencias o incapacidades. Entonces, bueno, pues en este sentido, bueno, pues es importante que analicemos un criterio que se dio a conocer y obviamente pues mostremos cuál sería el efecto tanto en la parte de los recibos de nómina como en la parte del SUA. Entonces, bueno, pues vamos al ejemplo. Efectivamente, bueno, pues vamos a recordar un poquito para entender el criterio algunos de los fundamentos legales que fueron modificados, en este caso el pasado 21 de febrero, para dar contexto a lo que el Infonavit pretendió aclarar. Lo primero que es importante que tomemos en cuenta es que, bueno, se modifica en este caso el artículo 29, y este artículo 29 pues finalmente hace referencia a dos fracciones. Recordemos que el artículo 29 nos habla de las obligaciones patronales, y que específicamente en la fracción tercera del artículo 29 de la ley del Infonavit establece como obligación patronal el hacer los descuentos a los trabajadores en sus salarios, es hacer los descuentos en sus salarios. ¿Cómo? Bueno, pues acá hay en este caso que observar lo que se tiene previsto tanto en el artículo 97 como en el 110 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, existen dos obligaciones. Una es hacer los descuentos en los salarios de los trabajadores conforme a las reglas que establece el 97 y 110 de la Ley del Trabajo, y la segunda obligación es, una vez que se hagan los descuentos, es obligación patronal enterar el importe de dichos descuentos al Infonavit. En la práctica, ¿cómo se hace? Bueno, pues finalmente el entero se hace a través del pago que se realiza por conducto del SUA. Ahora, ¿qué establecen los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, el artículo 97, de hecho, también fue objeto de reforma el 21 de febrero de 2025, establece que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento, reducción, salvo en los casos siguientes, y específicamente en la fracción tercera nos dice que, bueno, pues salvo en los casos de pago para cubrir préstamos, en este caso por concepto de créditos de vivienda o rentas. Recordemos que hay un nuevo concepto que aparece en la reforma que consiste en un arrendamiento social. Entonces, en los casos de los salarios mínimos sí podrá existir un descuento en situaciones de préstamo o concepto de rentas provenientes del Infonavit, pero aquí establece ciertos límites. ¿Cuál es, en este caso, el límite? Que no podrá exceder del 20% del salario en caso de que el trabajador de salario mínimo tenga un préstamo de vivienda, o no pudiera exceder del 30% del salario en caso de que el trabajador pues tenga un apoyo para rentas conforme al nuevo esquema de arrendamiento social, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí los salarios mínimos, acorde a este artículo 97 de la Ley del Trabajo, establece la ley un tope de descuento del 20% o 30% según sea el caso. Ahora,
En el caso del artículo 110 de la Ley del Trabajo, que también hace referencia a la fracción tercera del artículo 29 de la Ley del Infonavit, también nos establece que los descuentos en los salarios, pues finalmente van a quedar prohibidos, pero existen ciertas salvedades. Específicamente la fracción tercera nos habla que una de esas salvedades es que sí se va a poder realizar un descuento desde una óptica laboral, si en este caso este descuento es para cubrir el pago de abonos por cuestión de un préstamo de vivienda o de rentas. Aquí hay una situación particular que esta fracción tercera no pone absolutamente ningún límite o tope de descuento. Tal pareciera que la propia Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de poder descontar incluso el 100% del salario, eh, si es que fuera necesario para, en este caso, cubrir préstamos de vivienda o rentas que provengan del Infonavit. ¿Por qué? Porque esta fracción tercera no establece absolutamente ningún tope para realizar este tipo de descuentos sobre los salarios. Ahora, eh, finalmente, bueno, pues, ¿cómo queda la reforma? La reforma lo que establece es que la obligación de efectuar las aportaciones, a que se refiere la fracción segunda, finalmente es el 5% que todos conocemos, se suspenderá cuando no se paguen los salarios. ¿Cuándo? Pues cuando, por motivo de ausencias en los términos de la Ley de Seguro Social. Y en la parte que nos interesa es que cuando se trata de las amortizaciones establece lo siguiente, que cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos, a que se refiere la fracción tercera que acabamos de dar lectura, dice, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social. Esto finalmente ha traído pues muchas dudas, muchas inquietudes en el sector patronal, porque tal pareciera que finalmente no se van a suspender aún en este caso cuando los trabajadores no tengan base para realizar este descuento. Y en este sentido, pues es una preocupación patronal. Bueno, eh, hace unos días, precisamente en una plática que se daba por un personal del propio Infonavit, se le hizo de manera expresa la pregunta de cuál iba a ser el criterio que iba, en este caso, a tomar el Infonavit como autoridad respecto de la aplicación de la reforma del artículo 29 que se publicó en febrero de 2025. Y bueno, pues vamos a dejar el audio para que ustedes escuchen finalmente, al menos en esa sesión de la propia autoridad, qué fue lo que comentó en este caso la persona que estaba dando la plática y que, bueno, pues formaba parte del Infonavit. Vamos a escuchar el audio. Bueno, ahorita todavía, se está, aplicado que no se realiza la amortización. Entonces, ya en breve están haciendo los ajustes los dueños de productos y de los sistemas, el área tecnológica, para ver, cómo lo van a aplicar, si, esto procede y también en cada caso. Porque, hasta el día de hoy sí todavía se aplica como, anterior, que no en las incapacidades no deben de, bueno, se suspende la amortización. Entonces sí, estamos nada más en espera de que nos indiquen, o cuando ya en algún boletín ya nos indican cómo lo van a aplicar, o a partir de qué fecha. Si va a haber no sé, por ejemplo, en el siguiente, en la siguiente emisión, en el siguiente bimestre, o las modificaciones que se estarán haciendo y se estarán publicando en las plataformas. De todos modos, sí, a través de la atención a patrones, pues pueden enviar también si tienen alguna duda y pues estará difundiendo en cuanto se aplique. Pues bien, tal como ustedes lo escucharon, bueno, pues esta era la postura en ese momento de la autoridad. Se indicó que había que estar al pendiente de los comunicados oficiales y precisamente el 13 de marzo
pues finalmente llegó al correo electrónico, no de todos los patrones, sino solamente de algunos patrones, un comunicado, en este caso proveniente del Infonavit. Este comunicado, bueno, pues es el que vamos a mostrar en pantalla. Eh, este comunicado se establecía un criterio al artículo 29 de la ley del Infonavit. Vamos a dar lectura al criterio y vamos a ir explicando en este caso su contexto, ¿no? Dice, en relación con la modificación al penúltimo párrafo del artículo 29 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero del 2025, que a la letra prevé: cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción tercera, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. Se cierran comillas y dice, los patrones deberán modificar el cálculo del monto a descontar a sus trabajadores en sus salarios que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto previsto en la fracción tercera del mismo artículo, a efectos de no realizar una disminución al monto de descuento contenido en el aviso para retención de descuentos, cuando éste sea expresado en pesos o cuota fija en veces salario mínimo, de manera proporcional a los días por los que no se pagaron los salarios con motivo de ausencias o incapacidades, por lo que en estos casos la cantidad a descontar deberá corresponder con lo indicado en el citado aviso. Para efecto de lo anterior, el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador o, en su caso, la cantidad que resulte de lo previsto por el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, no existiendo obligación del patrón respecto de la cantidad que en estos casos no pudo ser descontada. Continúa el comunicado diciendo que respecto al inicio de la vigencia, con respecto al inicio de vigencia de esta disposición, el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores está en proceso de determinar el otorgamiento de un plazo que permita a los patrones su debida implementación. Este comunicado, pues finalmente fue enviado por la Gerencia de Atención a Grandes Aportantes. Como comentamos, no llegó a todos, solamente llegó a los grandes aportantes vía correo electrónico. Posteriormente, bueno, pues finalmente se publicó ya en el portal este mismo comunicado. El 14 de marzo de 2025, pues nos topamos con la sorpresa de que en la página, en este caso oficial del Infonavit, en la sección de patrones, había un aviso importante donde cuando le dábamos clic en el botón de Conoce Más, se desplegaba lo mismo que acabamos de leer. Obviamente aquí pues ya no venía emitido por alguna gerencia en particular, simplemente se salía un documento en PDF que replicaba todo lo que ya hemos leído. Bueno, derivado de esto, bueno, pues vamos a ir analizando cuál es el contenido y contexto de este comunicado. Bueno, en principio, ¿cuál es el inicio de la aplicación del artículo 29 reformado, el artículo 29 de la ley del Infonavit reformado conforme a este criterio? Bueno, tal pareciera que aun cuando por decreto, en este caso del 21 de febrero, la reforma ya tiene plena vigencia desde el 22 de febrero del 2025, por virtud de este criterio se establece que el Infonavit pues todavía está en proceso de determinar un plazo para su implementación, y en este sentido pues deja abierto que pues todavía el Infonavit como autoridad pues no va a aplicar la disposición de lo que ya está publicado en ley. En este sentido, pues consideramos ser cuidadosos porque finalmente, pues este criterio en primer término, bueno, pues no está firmado por ningún funcionario del Infonavit, no fue publicado en este caso en algún diario oficial de la Federación, y finalmente la reforma que ya está publicada en el diario oficial de la Federación ya tiene
plena vigencia, ¿ok? Entonces, pues en este sentido, aun y cuando el criterio deja ver que la implementación de la reforma, el Infonavit está en proceso para evaluar a partir de qué momento como autoridad va a aplicar la disposición reformada del 21 de febrero, pues deja abierta en este caso y por lo tanto en total incertidumbre a los patrones si efectivamente van a tener que cumplir con esto a partir del 22 de febrero del 2025 o en su caso, pues a partir en este caso del segundo bimestre del 2025. Entonces, bueno, este es como primer comentario. Ahora, si nos vamos al análisis de lo que establece el criterio, pues vamos a ir desglosando. El criterio habla que deberán de modificar el cálculo. Aquí es importante lo siguiente. En esta parte del comunicado donde establece que los patrones deberán modificar el cálculo del monto a descontar, recordemos que cómo los patrones realizan el cálculo, en este caso, de el monto de los créditos que enteran al Infonavit. Pues prácticamente la manera en la que todos los patrones lo hacen es a través del programa SUA. Al indicar el criterio que indica que los patrones deberán modificar el cálculo del monto a descontar a sus trabajadores en sus salarios, prácticamente pues lo que se puede inferir es que del monto que determine el SUA, el patrón va a tener que modificar el cálculo, es decir, va a tener que jugar con el programa SUA para efectos que, como lo indica el comunicado, pues en este caso, modificar el resultado para que prácticamente en la otra parte que nosotros estamos viendo, dice, para no disminuir el monto de descuento. Es decir, hoy día no se ha publicado ningún parche o ninguna actualización al SUA que permita, a través del propio programa, que un trabajador que tenga un crédito Infonavit y que finalmente tenga cargado en el propio sistema ausencias o incapacidades, hoy día, pues finalmente el sistema está programado de tal manera de que si un trabajador tiene estos conceptos, los ausentismos o los días de incapacidad, pues finalmente no van a ser calculados dentro del monto del crédito Infonavit que se le entera, en este caso, a esta autoridad. Es decir, cuando el criterio nos dice modifica tu cálculo para no disminuir, es porque finalmente el SUA hoy día sí disminuye el monto de descuento. Aquí, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues es jugar con el SUA para finalmente un trabajador que tuvo ausencias o incapacidades, pues encontrar la posibilidad dentro del propio programa para que el monto del crédito no sea disminuido de manera proporcional a los días de ausentismo o incapacidad. ¿Esto con qué fin? Pues para que la cantidad a descontar sea la que dice el aviso, es decir, para que finalmente no exista una disminución proporcional, como finalmente antes de la reforma se establecía, de que si un trabajador tenía ausencias o incapacidades, de manera proporcional a los días que no tuvo salario, se iba a descontar el pago de su amortización de crédito. Entonces, hasta aquí tenemos la conclusión de que el criterio nos dice modifica tu cálculo para que tu cálculo no disminuya el monto de descuento que me vas a pagar a mí como autoridad, para que finalmente el monto que me vayas a pagar sea lo que dice el aviso. Ahora, aquí el comunicado también establece un par de salvedades. ¿Cuáles son las salvedades? Nos dice que para los trabajadores que ganen a más del salario mínimo, en ningún caso el monto a descontar será mayor al sueldo pagado. Y que para los trabajadores que ganen el salario mínimo, en ningún caso el monto a descontar será mayor del 20% en casos de préstamos y 30% en los casos de rentas. Ahora, en este sentido, bueno, pues ¿cuál sería la conclusión? La conclusión es que los patrones sí deben descontar los créditos de Infonavit aún en los casos de ausencias o incapacidad, teniendo como tope de descuento el monto del salario pagado
para trabajadores que ganen más del salario mínimo y de un 20% del salario para los que ganen el mínimo para préstamos y 30% para rentas. Es decir, que el criterio de alguna manera nos confirma que efectivamente sí se van a tener que descontar los trabajadores que tengan un crédito, aún en los casos de ausencias o incapacidades, teniendo un tope, que ya explicamos este tipo de topes. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que aclara el criterio? Bueno, lo que aclara el criterio es que no existe obligación patronal de pagar los excedentes. Es decir, si un trabajador tiene 2,000 pesos de salario y tiene que pagar de crédito Infonavit 2,500 pesos, pues finalmente esos 500 pesos, que es el excedente, el patrón no estaría obligado en este caso a pagarlos, sino solamente hasta el tope que pudo descontar el patrón directo del salario del trabajador. Entonces, en ese sentido, esto sí es lo que viene a aclarar este criterio. Recordemos, este criterio fue publicado en el portal, no viene firmado específicamente por algún funcionario, pero bueno, finalmente es lo que se desprende de este criterio. Ahora, veamos ya todo esto en números para que quede más claro. Eh, Vamos a tener el ejemplo de un trabajador que gana más del salario mínimo. Vamos a ponerlo sobre una base mensual, ¿ok? Para que, bueno, pues finalmente haya claridad y para efectos pedagógicos, pues tengamos en este caso una mejor concepción de lo que se pretende mostrar y de lo que el criterio, en este caso, da a conocer. Tomemos como dato que un trabajador se indique que el monto a amortizar en el bimestre, según el Infonavit, vamos a suponer que sea de 5,000 pesos en el bimestre, que tenga un salario diario de 500 pesos y que tenga un salario base de cotización de 524,65 pesos con un salario mensual de 15,000 pesos. Es un trabajador que gana más del salario mínimo. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a poner el mes de abril, ¿no? Suponiendo que este sea un recibo mensual del mes de abril, suponiendo que en este caso el trabajador pues haya laborado los 30 días del mes de abril, pues tendríamos que su recibo sería sueldo 15,000 pesos. Ya en las deducciones, bueno, pues hay conceptos de ISR salarios, cuotas IMSS, que bueno, pues finalmente no es el tema de hoy, pero recordando los datos que este trabajador tendría que pagar en el bimestre 5,000 pesos, finalmente lo que en este caso le tocaría aportar en este mes serían 2,500 pesos, ¿ok? Aquí la pregunta sería, con los 15,000 pesos de sueldo que él está ganando, ¿le alcanza para que sean descontados 2,500? Sí, entonces, para efectos del SUA, ¿cómo se manejaría en este caso este segundo bimestre? Bueno, pues en marzo pues, se aplican 2,500 pesos, en abril finalmente otros 2,500 pesos y por lo tanto el pago en este caso que se estaría enterando para el Infonavit serían los 5,000 pesos que indica el aviso en este caso de retención. Hasta aquí no tenemos absolutamente ningún problema, no hay ausentismo, no hay incapacidades, vaya, no hay absolutamente ningún problema. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede si finalmente un trabajador tiene en el mes de abril 21 días de ausencias y o incapacidad? Es decir, que de los 30 días solamente trabajó 9 días. Por lo tanto, si solamente trabajó 9 días, el monto de salario recibido en este mes de abril ya no sería de 15,000 pesos, sería de 4,500 pesos. Obviamente aquí, bueno, pues por la disminución de su salario, por cálculos ya no es un ISR a retener, ya es un subsidio que se le entrega al trabajador, la parte de las cuotas también disminuye, pero bueno, más allá de eso, ¿cuál es el punto? ¿Cuánto gana de salario? Con 9 días de salario trabajados por virtud de que tuvo 21 días de ausencias o incapacidades, son 4,500 pesos. ¿Cuánto le tocaría en este mes de abril en este caso de pagar de su crédito 2,500 pesos? La pregunta es, ¿estos 4,500 pesos de sueldo le alcanza para cubrir los 2,500 pesos de la amortización de su crédito? Sí. Por lo tanto,
pues prácticamente este trabajador tendría un neto a pagar de 1,980 pesos. Y finalmente, para efectos del SUA, en marzo 2.500, en abril 2.500, en el segundo bimestre de 2025, sin problema este trabajador, por virtud del SUA, se tendría que enterar por parte del patrón los 5,000 pesos que indica el aviso de retención. Hasta aquí, pues finalmente queda claro. Vámonos al caso extremo. El caso extremo es que un trabajador que finalmente haya tenido de los 30 días del mes de abril, 28 días sean de ausencias o incapacidades. Y que por lo tanto en el mes de abril, como tuvo 28 días de ausencias o incapacidades, solamente haya trabajado 2. Es decir, solamente se le pague el sueldo correspondiente a 2 días. ¿Cuánto sería su sueldo en el mes de abril? 1,000 pesos. Ok. Si fuera este el caso, la pregunta sería, ¿cuánto le tocaría a este trabajador pagar, en este caso, por el mes de abril, la amortización de su crédito? 2,500 pesos. La pregunta es, ¿cuánto ganó de sueldo? 1,000. ¿Qué dice el criterio? Pues tú vas a tener que descontarle hasta el tope de su sueldo. Es decir, aquí en esta parte de amortización de Infonavit, en la parte de las deducciones, no le podríamos descontar 2,500 pesos, sino solamente le podríamos descontar hasta los 1,000 pesos que en este mes él recibió de sueldo. Prácticamente todo su sueldo sería para pagar el Infonavit. Alguien pudiera decir, oye, pero pues al final de cuentas le queda un neto a pagar de 350 pesos. Al trabajador recibiría, en este caso en su nómina, 350 pesos. Bueno, sí, porque bueno, pues al final de cuentas aquí hay ciertas situaciones de un subsidio, pero ese no se puede tocar, es solamente sobre el monto de su sueldo. Entonces, es aquí donde vemos ya de manera clara la aplicación de este decreto. ¿Cuál es la aplicación de este decreto? Bueno, pues finalmente que nos dice que en casos en que el trabajador tenga un sueldo, la deducción o el descuento no podrá ser mayor al sueldo que se le pague. Por lo tanto, en el pago del SUA del segundo bimestre, bueno, serían los 2,500 pesos de marzo sin problema, pero en el mes de abril no serían 2,500 pesos, sino sería hasta el total de su sueldo, que fueron 1,000, y por lo tanto en el segundo bimestre no se estarían pagando 5,000 pesos de lo que viene en su aviso de retención, sino solamente 3,500. ¿Qué es lo que nos aclara el criterio? Existe un excedente que no pudo ser descontado de su salario. La pregunta es, ¿este excedente existe obligación patronal de pagarlo? El criterio dice que no existe obligación patronal en este caso de pagarlo. Ahora, vamos a el caso de un trabajador que gane salario mínimo de conformidad con el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo y que finalmente tiene un préstamo. Recordemos que el tope en materia de préstamos para efectos de los trabajadores de salario mínimo es del 20% sobre el sueldo pagado. Aquí el aviso de retención para este trabajador indica que el monto bimestral que él tendrá que pagarle al Infonavit por conducto del patrón es de 2,500 pesos, con un salario mínimo a 2025 de 278.80 y un salario base de cotización de 292.54, con un salario mínimo mensual de 8,364. Bueno, vamos a ver estos 3 supuestos, donde el trabajador nuevamente en el mes de abril pues trabaja los 30 días, tiene en este caso su sueldo completo, que son 8,364.54. La amortización en este mes de abril es de 1,250, que es la mitad de los 2,500. Por lo tanto, su sueldo de 8,000 le alcanza perfectamente para cubrir la amortización de su crédito Infonavit. Y en este sentido, pues vaya, en el SUA se va a pagar en el segundo bimestre los 2,500 que indica en su aviso de retención. ¿Cuál es un punto importante a considerar? Que recordemos que acá hay un tope del 20% del salario. ¿Cuál es el 20% de 8,364.54? 1,672. ¿Cuál es el monto de la amortización de su descuento? 1,250.
y la pregunta es, ¿los 1,250 pesos de la amortización de su crédito excede del tope del 20% del salario que corresponde a 1,672.91? No, no lo excede. Por lo tanto, en este ejemplo, el monto a pagar por parte del trabajador a través del patrón, a través del SUA, será en este caso para el mes de abril de 1,250 y en el bimestre serán los 2,500. En el siguiente supuesto, donde este trabajador de salario mínimo que tiene un préstamo de vivienda haya tenido 21 días de ausencias o incapacidad y que solamente haya trabajado 9 días, pues recibió un sueldo de 2,509.20. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el 20% de 2,509.20? El 20% son 501.84. Aquí es donde aplica la reforma. Ok, en estricto sentido, el monto a pagar por parte del trabajador sería de 1,250. Sin embargo, si nos vamos al tope del 20% de lo que se le pagó al trabajador, que fueron 2,509, el tope es de 501.84. ¿Cuánto se va a pagar por parte del trabajador y por conducto del patrón de su amortización de su crédito? El tope 501.84. Luego, entonces, ¿qué tenemos? En el mes de marzo se paga completo, 1,250. En el mes de abril se paga hasta el tope del 20% del salario, que son 501, y en el bimestre, a través del SUA, se estará pagando 1,751.84, no los 2,500, y que finalmente existe un excedente que no se pudo descontar de 748.16, que no existe obligación patronal en este caso de pagarlo, en este caso de su bolsa. Vámonos al extremo, donde pues finalmente un trabajador de salario mínimo que tiene un préstamo de vivienda estuvo 28 días de ausencia o incapacidad, solamente trabajó 2, el patrón solamente le va a pagar 2 días, 557 pesos con 60 centavos. ¿Cuál es el 20%? En este caso, del sueldo de 557.60, pues finalmente el 20% son 111.52. Hasta ese tope es lo que le vamos a poder descontar de su amortización de crédito, no los 1,250. ¿Cómo quedaría en el SUA? Bueno, pues los 1,250 de marzo sin problema, los 112.52 de abril, luego entonces no se pagarían los 2,500 que dice el aviso, sino solamente 1,362.52, y el excedente sin descuento, que son 1,137.48, no existiría obligación patronal en este caso de enterarlo, conforme a lo que indica el criterio. Ahora bien, vamos ahora al ejemplo de un trabajador de salario mínimo, pero que en lugar de que tenga un préstamo de vivienda, pues finalmente tenga el nuevo concepto de arrendamiento social, en donde finalmente los datos en esencia son los mismos, con la salvedad de que el tope aquí no es del 20% del salario, sino del 30% del salario en los casos de arrendamiento social. Tenemos un trabajador de salario mínimo que trabajó los 30 días del mes de abril, 8,364. ¿Cuál es el 20% de 8,364? El 30% en el caso de las rentas de 8,364 es 2,509.36. Finalmente, los 1,250 pesos que le tocaría pagar a este trabajador por concepto de rentas es mayor al 30%, no, no es mayor, por lo tanto tendrá que cubrir completo los 1,250 y en el bimestre los 2,500. Así se manejaría en el SUA. Si este mismo trabajador tuviera 21 días de ausencia o incapacidad, 9 días trabajados, él tendría un sueldo de 2,509.20. ¿Cuál es el 30% de su sueldo pagado sobre 2,509.20? El 30% es 752.76. Ok, la pregunta es, ¿hasta ese tope el trabajador tendría que, en este caso, cubrir su crédito? Porque ese es el tope que establece en el artículo 97 del ALFA del Trabajo. Luego entonces tendríamos que en el mes de marzo va completo, 1,250, en el mes de abril queda topado a este 30%, 752.76, y en el SUA se estaría pagando en el segundo bimestre 2025, 2,002.76 pesos. Luego entonces, si el aviso indica que son 2,500,
pero finalmente, aplicando el criterio son 2002.76, existe un excedente del cual no hay obligación patronal de enterarlo de su bolsa. El extremo es este mismo trabajador que tiene finalmente 28 días de ausencia o incapacidad, solamente trabajó 2 días, tuvo un sueldo de 557.60 y el 30% de 557.60 son 167.28, que sería el tope de descuento en caso de que un trabajador tuviera finalmente el concepto de arrendamiento social. Luego entonces, para este trabajador se le estaría descontando el 30% de su sueldo, que corresponde a 167.28. ¿Qué es lo que tenemos para efectos del SUA? Bueno, para efectos del SUA, marzo va completo, 1,250, abril hasta este tope del 30% de lo que se le pagó al trabajador, 167.28, y en el bimestre, vía SUA se estarían pagando 1,417.28. Luego, entonces, la amortización que indica el aviso de retención son 2,500. Por aplicación del criterio, solamente se pagaría 1,417.28 y de los 1,082.72, que sería excedente, que no se pudo descontar por virtud de los topes que se establecen en la Ley del Trabajo, no existiría obligación patronal, conforme al criterio, de pagarlo de su bolsa. Bueno, aquí, pues, básicamente, pues, tenemos el cuestionamiento si este criterio pues resuelve la problemática. Bueno, hay que comentar que hay artículos que efectivamente no fueron modificados y que siguen vigentes. Es el caso del artículo 52 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos, que establece que el patrón que omita efectuar los descuentos correspondientes deberá enterar por su cuenta los abonos para la amortización de los créditos respectivos. Este artículo sigue totalmente vigente y por lo tanto habría que tener cuidado. Adicionalmente, recordemos que también hay una disposición en este artículo, en este reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos, que nos habla de obviamente, de la responsabilidad solidaria, obviamente de la obligación que tiene el patrón de, si no descontaste, el patrón lo tiene que pagar por su cuenta. Prácticamente, ¿qué está diciendo este artículo? Que el patrón lo tiene que poner de su bolsa si es que omite hacer los descuentos correspondientes. Y en este sentido, recordemos la disposición del artículo 29 bis de la ley de Infonavit, donde nos establece que en los casos de operaciones que tengan REPSE, el beneficiario de un servicio, si no pone atención en que el prestador de servicios finalmente cumpla con esta obligación de hacerle el descuento y enterarlo a Infonavit, o en el caso de la construcción, que algún subcontratista con respecto a sus trabajadores no cumpla con la obligación también de efectuar el descuento y pagar al Infonavit, incluso la responsabilidad solidaria llega hasta el propio beneficiario. De ahí la importancia de la aplicación de esta reforma. En este sentido, bueno, pues consideramos, por lo tanto, que este criterio, si bien es cierto, pretende aclarar que no va a existir un descuento más allá de los topes establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Lo que sí es importante que se comente es que, bueno, pues este criterio, vaya, ni siquiera vino en un comunicado oficial donde venga firmado por alguna área correspondiente de la propia autoridad, sino simplemente pues es la redacción de un PDF que se subió en el portal y que de alguna manera pues no da mucha certeza respecto a la aplicación, en este caso, de la reforma. Pues como podemos ver, amigos, pues finalmente la aplicación de esta reforma pues todavía nos va a dar mucho de qué hablar. Todavía hasta la aparición de esta cápsula no existe pues finalmente alguna actualización o parche al SUA. De hecho, pues ya pasó el plazo máximo que se tenía para pagar, en este caso, el primer bimestre de 2025, en donde, si somos estrictos, pues la aplicación de esta reforma para el primer bimestre sería del 22 de febrero al 28 de febrero, que en estricto sentido, si nos sujetamos
a lo que establece el decreto publicado el 21 de febrero, pues prácticamente los patrones tendrían que haber respetado lo que dice esta publicación 7 días del primer bimestre, es decir, del 22 de febrero al 28 de febrero. ¿Cuál es la importancia o por qué en este caso la preocupación de los patrones? Recordemos que en términos de la fracción primera del artículo 30, se consideran créditos fiscales la omisión, en este caso, de las aportaciones, pero también la omisión de enterar o la omisión de no enterar los descuentos, en este caso por conceptos de créditos y hoy día también del concepto de arrendamiento social. Si el patrón no lo llegara a enterar, pues estas amortizaciones de créditos se convierten en un crédito fiscal, donde el Infonavit le puede liquidar un crédito fiscal al patrón que no enteró ese descuento y que, pues si es un patrón que sea un prestador de servicio especializado, le puede generar por la interposición de este crédito, por no haber enterado la totalidad, en este caso, de el descuento con base a lo que establece en la reforma del 21 de abril, le puede generar una opinión negativa y inmediatamente pues se detona el supuesto para que finalmente su REPSE pudiera ser cancelado y a partir de que se cancele, el beneficiario de los servicios de este patrón pues resulten no deducibles ni acreditables la facturación. De hecho, si eres seguidor de nuestro canal, te invito a que veas una cápsula donde finalmente hablamos acerca de algunos correos electrónicos que fueron llegando a algunos contribuyentes. Esos correos electrónicos llegó por parte del SAT, donde precisamente le informó a algunos contribuyentes que el SAT detectó que este contribuyente había realizado operaciones con prestadores de servicios o ejecutores de obras especializadas con REPSE cancelado y que por lo tanto, pues la consecuencia es que toda la facturación sea no deducible ni acreditable, pues por el periodo que está cancelado el REPSE. Entonces, vaya, las implicaciones en este caso son muchas. Consideramos que si bien es cierto, sí nos aclara ciertas cosas el criterio, pues no da mucha certeza por la forma en la que lo dio a conocer. Primero un correo electrónico de una gerencia donde pues no, realmente no está firmado por nadie y por virtud del portal, pues a través de un comunicado, pues, que es un PDF, que si bien es cierto viene de una hoja membretada, pues no nos da mayor elemento con el cual se le pueda otorgar la validez y sobre todo porque cuestiona a través de este comunicado la vigencia o el inicio de aplicación de esta disposición, cuando pues finalmente por virtud de la propia publicación oficial del diario, pues esto ya está en pleno vigor. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a que pues más adelante a lo mejor salga algún parche, alguna actualización y bueno, pues mucho se ha hablado de que este tipo de disposición pues pudiera realizar o dar afectación a la parte patronal. Incluso, bueno, pues muchos hablan hasta violaciones de tipo constitucional, en donde, bueno, pues finalmente para eso, pues alguna alternativa que se está manejando en el medio, pues es la posibilidad de interponer algún tipo de medio constitucional de defensa a través de algún amparo, que bueno, pues no va a ser tema en este caso de esta cápsula, pero finalmente es algo que finalmente se está planteando como posibilidad en el sector patronal para efectos de otorgar y dar certeza, sobre todo a las áreas, en este caso de recursos humanos, acerca de la aplicación de esta reforma. Porque, por ejemplo, aún y cuando finalmente a través de este criterio se aclarara que finalmente el tope de descuento será solamente hasta el salario, pues ya me imagino en aquellos casos de las empresas, imagínense que les digan, ¿sabes qué? Te pagué, en el ejemplo que vimos, 1,000 pesos y ¿qué crees? Te voy a descontar tus 1,000 pesos porque finalmente tienes que seguir pagando tu préstamo o, en este caso, tu renta al Infonavit. Oye, entonces, ¿qué me dejas pues, para que yo subsista? ¿No? Pues finalmente la ley es clara, yo te tengo que descontar hasta el monto de tu sueldo si ganas más del mínimo
o hasta los topes del 20 o 30% para los trabajadores salario mínimo, y esto de alguna manera, pues a nivel operativo, pues es una problemática que van a tener las áreas de recursos humanos para explicarle al trabajador, ¿qué crees? Pues sabes que pues prácticamente te quedaste sin sueldo, porque así lo establece la reforma, no soy yo el que te estoy quitando, es finalmente la reforma que se publicó y que yo como obligado retenedor tengo que respetarlo, porque si no lo hago, finalmente a mí como patrón me va a exigir el Infonavit vía la notificación de un crédito fiscal, y eso, bueno, pues detona muchísimas otras cosas. Puede detonar embargos, gastos de ejecución, bloqueo de cuentas bancarias, cancelaciones de REPSE y, bueno, pues una serie de problemáticas pues que finalmente, si no se consideran para la implementación de esta reforma, los patrones pueden meterse en muchísimos problemas. Bajo este contexto, bueno, pues te invitamos a que estés pendiente, en este caso, de nuestras publicaciones, porque en breve daremos a conocer una plática, un curso, precisamente donde abordaremos toda la implicación acerca de la fiscalización que se realiza del REPSE, principalmente del IMSSSTAT, Infonavit y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde obviamente pues vamos a abordar este y algunos y muchísimos otros temas, en donde, bueno, pues tú vas a aprender mucho acerca de cómo cumplir, obviamente, en lo que a ti te corresponde, pero también vigilar el cumplimiento de tus proveedores especializados y con ello, pues evitar una problemática mayor en tu empresa. Pues bien, amigos, como siempre, pues si consideras que esta plática te resultó de utilidad y consideras que esta cápsula finalmente le puede resultar útil a una persona que conoces, te invitamos a que la compartas, le des clic a la campanita para que finalmente puedas estar al pendiente de las siguientes cápsulas que vamos a estar subiendo y que subimos constantemente sobre temas que son de novedad. Y pues obviamente pues te suscribas a nuestro canal, porque recuerda que si tú quieres estar actualizado, es muy importante que estés conectado. Hasta la próxima.